¿Qué pasaría si una simple carta te mostrara el rincón más oscuro de tu alma, justo ese que llevas años evitando? ¿Y si al consultarlo no encontraras consuelo ni esperanza superficial, sino una fuerza que te obliga a ver lo que realmente eres, sin máscaras, sin excusas, sin escapatorias? Aleister Crowley no creó el tarot de Thoth para entretener. Lo diseñó como una máquina espiritual de revelación brutal, una herramienta iniciática que no solo predice, sino que despierta lo oculto que habita en ti. Este tarot no es para cualquiera. No es para quien busca respuestas fáciles, mensajes dulces o afirmaciones cómodas. Es para quienes tienen el valor de enfrentar su sombra, su deseo, su karma y su potencial divino sin adornos. Porque el tarot de Thoth no habla a tu ego, habla a tu alma. Y muchas veces, tu alma te dirá cosas que tu mente no está lista para escuchar. Aleister Crowley, junto con la artista esotérica Lady Frida Harris, no crearon simplemente un mazo más. Construyeron un portal codificado con geometría sagrada, simbología cabalística, astrología oculta y principios herméticos. Cada carta es un espejo multidimensional y cada tirada un acto de confrontación. Por eso Crowley lo advirtió: quien no esté dispuesto a ver, no debe tocarlo. En este video vamos a desentrañar por qué el tarot de Thoth es considerado uno de los mazos más poderosos y peligrosos del mundo esotérico. Verás cómo actúa sobre tu campo de conciencia, qué significa realmente revelar lo que no quieres ver, y cómo puedes acercarte a este tarot sin perder el eje espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es un juego de cartas, es un encuentro contigo mismo. Aleister Crowley no diseñó el tarot de Thoth como un simple oráculo. Lo concibió como una arquitectura mágica, una especie de máquina espiritual que pudiera contener en su interior todas las leyes del universo oculto. En su visión, cada carta debía ser una puerta, no una metáfora decorativa, sino una estructura vibratoria capaz de activar en quien la contemplara una forma específica de conciencia. Por eso, para muchos, este tarot no puede ser leído como otros. Debe ser meditado, interiorizado, encarnado. El proceso de creación fue en sí un acto ritual. Junto con Lady Frida Harris, Crowley dedicó más de 5 años al diseño de cada carta. No buscaban ilustrar conceptos, sino transmitir fuerzas arquetípicas vivas. Cada trazo, color y símbolo fue cuidadosamente elegido en función de su resonancia vibracional. Usaron correspondencias cabalísticas, asociaciones astrológicas y principios alquímicos que solo los iniciados podían descifrar plenamente. Porque este tarot no fue creado para el público general. Fue concebido como una herramienta iniciática destinada a quienes ya estaban en el camino del despertar. Lo que diferencia radicalmente al tarot de Thoth de otros mazos es que no suaviza la verdad. Mientras muchos tarots modernos han sido adaptados para brindar mensajes esperanzadores o afirmaciones positivas, el de Crowley expone lo que es sin adornos ni filtros. No responde al deseo del ego de escuchar lo que quiere. Obliga al alma a escuchar lo que necesita. Y eso, en un mundo adicto a la comodidad emocional, puede sentirse como una herida, pero también como una medicina profunda. La advertencia de Crowley es clara. No uses este tarot si no estás dispuesto a verte tal como eres. Porque este mazo no te dirá que todo estará bien si tu alma está fuera de eje. Te mostrará el desequilibrio, la sombra, el autoengaño, no para castigarte, sino para que tomes las riendas de tu propia evolución. Es un tarot que despierta, que sacude, que confronta. Por eso, quien lo utiliza sin preparación puede sentirse abrumado, no por la energía de las cartas, sino por lo que revelan de uno mismo. Cada arcano del tarot de Thoth es una constelación simbólica compleja. Por ejemplo, el arcano La Torre no se limita a representar una ruptura externa, sino que encarna la explosión de las estructuras ilusorias del ego, la purificación a través del fuego, el despertar tras la caída. El loco no es solo el comienzo del camino, es el potencial puro del alma divina que se lanza al abismo del mundo material. Y así, cada carta, más que una escena, es una lección iniciática encapsulada. Para Crowley, el tarot era una herramienta de autoconocimiento radical,
No se trataba de adivinar el futuro, sino de entender el presente desde el nivel más profundo posible, el alma en su proceso de evolución, sus resistencias, sus pruebas, sus ciclos kármicos. En este sentido, el tarot de Thoth no es predictivo en el sentido clásico, es transformador. No te dice lo que va a pasar, te dice por qué te pasa lo que te pasa y qué tienes que hacer para trascenderlo. Y aquí es donde comienza su verdadera potencia y su verdadero peligro, porque no todos están listos para verse, no todos quieren saber. Algunos buscan en el tarot una confirmación, una caricia, una excusa para seguir como están, pero el Thoth no ofrece eso. El Thoth te devuelve el espejo más nítido que puedas encontrar, y si estás listo, lo atraviesas. Pero si no, puedes quedar atrapado en lo que ves, sin saber cómo integrarlo. Por eso, antes de tocar este mazo, Crowley recomendaba purificación, estudio, meditación. No por dogma, sino por respeto, porque este tarot es como una herramienta quirúrgica espiritual, y en manos no preparadas, corta sin sanar. Pero en manos de quien se ha trabajado, de quien ha mirado sus sombras, de quien está dispuesto a escuchar lo que duele, puede ser un catalizador de despertar interior como pocos. Steiner diría que todo símbolo es un ser vivo, que mirar un arcano es dialogar con una inteligencia arquetípica. Y si eso es cierto, el tarot de Thoth es un coro de voces espirituales que hablan a la conciencia superior, no a la mente lineal, no al deseo inmediato, sino al alma que busca recordar su misión. Y por eso, cada carta puede convertirse en un maestro, pero no un maestro con palabras suaves, sino con verdades que rasgan los velos. Una de las razones por las que el tarot de Thoth no es para cualquiera es que cada carta actúa como un espejo que no solo refleja, sino que penetra. No se limita a mostrar una imagen simbólica, sino que despierta en quien la contempla una frecuencia vibratoria que resuena con su inconsciente más profundo. Y si esa frecuencia no está integrada, puede desencadenar procesos internos intensos, confusión o una sensación de confrontación directa con aquello que preferimos evitar. Tomemos, por ejemplo, el arcano La Torre. En la mayoría de los tarots, este arcano se asocia con una crisis o una ruptura, pero en el tarot de Thoth, la carta se titula simplemente The Tower o la guerra y representa una explosión de fuego purificador. No es un desastre accidental, es una liberación divina. Lo que Crowley muestra aquí es la necesidad inevitable de destruir las estructuras mentales, emocionales y espirituales que ya no sirven a la verdad del alma. Ver esta carta en una lectura no es una advertencia externa, es una sacudida interna, un llamado urgente a dejar de sostener lo que ya está muerto. Para alguien que vive desde la negación, desde el apego o desde la ilusión del control, esta carta puede generar resistencia, miedo o incluso rechazo al tarot mismo. Pero para quien está en el camino del despertar, la torre se convierte en una bendición disfrazada de ruina, porque después del fuego hay espacio para lo real. Otra carta reveladora es The Devil, el arcano 15. En el tarot de Thoth, este no es un demonio con cuernos, sino una figura vibrante de deseo, poder, sexualidad y magnetismo. No representa el mal, sino la fuerza cruda de la materia y del deseo no integrado. Al aparecer en una tirada, no acusa, revela. Te pregunta, ¿desde dónde estás actuando? ¿Quién dirige tu energía vital? ¿Estás usando tu poder creativo o estás siendo usado por él? Crowley no veía el diablo como enemigo, sino como una puerta a la integración de la sombra. Pero esa integración requiere coraje, porque implica mirar de frente los deseos ocultos, los impulsos negados, las dependencias afectivas o materiales. Y muchos, al ver esta carta, entran en negación, no por la carta, sino por lo que les muestra. Otras cartas como Adjustment, justicia, también exigen una mirada despierta. No representa la justicia externa, sino el equilibrio interno. La imagen es la de una mujer suspendida, equilibrando con precisión cósmica todas las partes de su ser. No hay indulgencia, no hay juicio externo, solo la ley interior que se activa cuando uno asume su verdad. Esta carta te exige alinear pensamiento, sentimiento y acción. No hay escapatoria. Y cuando aparece, lo que viene es claridad.
pero también responsabilidad. Crowley creó este tarot para desactivar las proyecciones, no para decirte lo que pasará, sino para desnudarte frente a lo que estás generando ahora mismo, porque el futuro para él no era algo que debías adivinar, era algo que ya estás creando. Y si no eres consciente de eso, cada carta será un espejo que te confronta con tu papel como co-creador de tu realidad. Y aquí está el punto más sutil y poderoso de este mazo. No busca darte respuestas, sino devolverte preguntas. Preguntas que cortan como espada, que revelan contradicciones, que destruyen máscaras, pero en esa destrucción te devuelven el único poder que realmente importa, el poder de verte, de elegir, de transformarte. Es por eso que muchos no soportan el tarot de Thoth, porque no se puede manipular. No se deja usar como oráculo complaciente. Responde a lo que eres, no a lo que quieres oír. Y si lo utilizas para buscar consuelo, puede devolverte una tormenta, pero si lo usas para buscar verdad, aunque duela, puede ser el inicio de una liberación radical. Algunos lectores experimentan efectos físicos después de trabajar con este tarot. Cansancio, mareos, sueños intensos, emociones que emergen sin aviso. No porque el mazo sea peligroso, sino porque activa zonas psíquicas dormidas. Crowley sabía esto, y por eso advirtió: no toques este mazo si no estás dispuesto a despertar, porque el despertar no es luz y música suave, es la caída de los velos, es el ver. Steiner habría reconocido en este tarot una herramienta de iniciación profunda. No un tarot para preguntar sobre el amor o el dinero, sino para observar el alma en su evolución. Un mapa de las fuerzas arquetípicas que actúan en lo invisible, y como todo mapa verdadero, no te lleva donde quieres, sino donde debes ir. Aleister Crowley jamás presentó el tarot de Thoth como un juego inofensivo, ni como un instrumento para satisfacer la curiosidad mental. Lo trató desde el principio como un oráculo vivo, cargado con energía real, diseñado para operar sobre los planos ocultos de la conciencia humana. Y como todo instrumento de alta vibración, exige una preparación interna, porque su uso sin esa preparación no solo puede desorientar, puede desestructurar. La primera regla, según el propio Crowley, es no tocar este tarot si no estás dispuesto a transformarte, porque cada carta que se presenta está en sintonía con una parte de tu alma que necesita despertar, purificarse, alinearse, y esa alineación, como en todo proceso profundo, puede doler, puede sacarte de la zona de confort, mostrarte vínculos que debes soltar, decisiones que debes enfrentar, o aspectos de tu personalidad que ya no sirven a tu evolución. Por eso, antes de consultar el mazo, no basta con hacer una pregunta, hay que purificarse interiormente. Esto no significa un ritual externo complejo, sino una disposición interna de sinceridad, respirar profundamente, silenciar el ruido de la mente. Preguntarse honestamente: ¿estoy dispuesto a ver lo que este mazo tiene para mostrarme, aunque no sea lo que quiero oír? ¿Estoy listo para asumir mi verdad, incluso si no encaja con la imagen que tengo de mí mismo? Steiner habría dicho que todo acto de consulta es un acto de resonancia. Es decir, la respuesta que recibes no viene de afuera, sino que es una proyección ordenada de tu mundo interior. Y en ese sentido, el tarot de Thoth no responde con futuros posibles. Responde con estructuras internas activas que están pidiendo integración, atención o transformación. Por eso, cuanto más alineado estás contigo mismo, más clara y precisa será la lectura. Cuanto más fragmentado estés, más caótica o incomprensible puede parecer. Una práctica poderosa antes de cada tirada es el establecimiento del centro. Esto puede lograrse con respiración consciente, meditación breve o incluso con una oración interior que conecte con el yo superior. Frases como «que la verdad más elevada se revele en este momento» o «estoy listo para ver lo que mi alma necesita integrar» pueden marcar la diferencia. El tarot responde a la vibración, y si tu vibración es clara, las cartas actuarán como espejos nítidos. Otro aspecto crucial es el tipo de preguntas que se hacen. El tarot de Thoth no responde bien a preguntas banales o orientadas al ego. ¿Me ama? ¿Voy a ganar? ¿Qué debo hacer para tener ventaja? Su lenguaje es el del alma. Por eso,
Las preguntas más transformadoras son las que abren la conciencia. ¿Qué debo comprender en esta situación? ¿Qué parte de mí necesita ser redimida ahora? ¿Qué estoy negando que es hora de integrar? Este tipo de consultas convierten la tirada en un acto iniciático. Además, Crowley recomendaba no consultar el tarot de forma compulsiva. El exceso de preguntas desordena el campo. El uso repetido, sin pausa ni integración, puede saturar el plano psíquico y generar confusión. Lo ideal es hacer una tirada significativa y luego meditar en ella, observar qué emociones despierta, qué resistencias toca, qué recuerdos activa, porque esa observación es parte del mensaje, y muchas veces la carta revela más en el silencio posterior que en el instante de su aparición. Una práctica esencial es llevar un diario de tiradas, anotar la fecha, la pregunta, las cartas, las sensaciones, luego revisar pasado un tiempo. Verás cómo el tarot de Thoth te habla con una sabiduría que va más allá del momento. Te acompaña en tu proceso evolutivo. Una carta que no entendías en su momento puede cobrar sentido semanas después, porque este tarot no responde solo al presente, responde al devenir del alma. También es clave proteger el espacio de lectura, no por superstición, sino por respeto al símbolo. Encender una vela, mantener silencio, evitar distracciones. Porque lo que estás haciendo no es leer cartas, estás convocando fuerzas arquetípicas que habitan planos superiores. Y si el entorno está contaminado, el mensaje puede llegar distorsionado. Finalmente, una actitud esencial, humildad. No importa cuánto sepas, cuántos libros hayas leído, cuántas cartas conozcas. El tarot de Thoth, como todo símbolo sagrado, te superará. Siempre habrá capas que no ves, significados que no comprendes, energías que no puedes controlar. Y esa es precisamente su belleza. No es un objeto que dominas, es un maestro al que aprendes a escuchar. En este sentido, cada lectura es una lección, cada carta es un espejo, y cada vez que te acercas al mazo con respeto, honestidad y apertura, algo dentro de ti se reorganiza, porque el verdadero tarot no te dice lo que va a pasar, te muestra quién eres y quién puedes llegar a ser si caminas con conciencia. El tarot de Thoth no es simplemente un mazo de cartas, es en esencia un ritual codificado en imágenes, una secuencia de llaves espirituales que resuenan con estructuras profundas del alma humana. Cada vez que lo usas desde la presencia, desde el silencio interior y con humildad, algo se abre. Y lo que se abre no es el futuro, sino una dimensión olvidada de ti mismo. Por eso Crowley insistía en que este tarot no es para todos, no porque sea peligroso, sino porque es profundamente transformador. Muchos experimentan al trabajar con el tarot de Thoth una sensación de haber estado aquí antes. Las imágenes despiertan una resonancia inexplicable. Algunos lo llaman déjà vu, otros intuición, pero en realidad lo que ocurre es un fenómeno espiritual, el despertar de la memoria arquetípica, es decir, zonas de la conciencia que han estado dormidas, pero que se activan al contacto con símbolos que tu alma ya conocía en planos más altos, o en otras vidas. Este mazo fue diseñado para operar precisamente en ese nivel. Cada arcano mayor es una clave del árbol de la vida cabalístico, una puerta que conecta un estado de conciencia con otro. Y cada vez que accedes a esa puerta, a través de la meditación, la contemplación o la tirada consciente, activa en ti un proceso iniciático. No se trata solo de ver la carta, se trata de dejar que la carta actúe dentro de ti. Tomemos como ejemplo el hierofante, el arcano Umbe. En la versión de Crowley, no es un sacerdote tradicional, sino una figura arcana que sostiene los misterios de los iniciados, rodeado por símbolos solares, lunarios y cabalísticos. Contemplarlo durante varios minutos puede generar en ti un efecto de apertura energética, como si de pronto recordaras tu misión espiritual, tu linaje interno, tu propósito en esta encarnación, no por magia, sino porque la imagen actúa como catalizador de memorias espirituales que ya estaban dentro de ti. Otro ejemplo potente es el arcano La Sacerdotisa de High Priestess, que en este tarot representa la guardiana del velo, la sabiduría silenciosa que mora en el inconsciente profundo.
Su mirada no seduce, penetra. Y muchos, al trabajar con esta carta, relatan sueños lúcidos, visiones simbólicas o recuerdos espontáneos que emergen del pasado, a veces de esta vida, a veces de vidas anteriores. Porque este tarot no solo lee el presente, lo conecta con tu archivo akáshico. El trabajo continuo con este mazo, desde el respeto y la presencia, puede desencadenar procesos de limpieza kármica, no de forma automática, sino como resultado de ver con lucidez patrones repetidos. Cartas como la luna, la rueda de la fortuna o el colgado no predicen situaciones, revelan ciclos, y al hacerlo te dan la oportunidad de romper con cadenas invisibles que vienen de muy atrás. Pero para eso hay que querer ver, hay que tener el valor de reconocer los propios nudos. Crowley entendía que la iniciación no era una ceremonia externa, sino un proceso interno y doloroso de muerte y renacimiento, y por eso diseñó este tarot como una guía para atravesar esas muertes simbólicas, no como escape, sino como mapa, un mapa que no lleva hacia afuera, sino hacia el núcleo del alma, hacia ese lugar donde yace tu verdadero nombre, tu arquetipo esencial, tu fuego creador. Y cuando lo usas desde ese nivel, el tarot de Thoth se convierte en un maestro silencioso. No necesitas grandes explicaciones, basta con una carta bien contemplada, bien sentida, bien escuchada, porque cada símbolo que contiene es una vibración, y esa vibración despierta memorias. Algunas son dulces, otras son duras, pero todas tienen una función: devolverte a ti mismo. Steiner hablaba del recuerdo del espíritu como uno de los grandes desafíos del alma moderna. Y eso es, en el fondo, lo que este tarot facilita. No un futuro idealizado, sino el recuerdo de quién eres más allá del personaje, del ego, de la máscara social. Es una herramienta que, si se la honra, te permite navegar tu propio laberinto interior. Y al hacerlo, no solo te liberas de ilusiones, también recuperas tu poder sagrado. Ese poder no es dominio sobre otros, es claridad, es coherencia, es capacidad de amar sin miedo, de actuar desde el alma, de sostener tu luz incluso cuando el mundo se oscurece. Y ese poder, una vez activado, no necesita más cartas, porque tú te conviertes en la carta viva, un símbolo en movimiento, una estrella que guía, una enseñanza encarnada. Llegados a este punto, ya no se trata de si el tarot de Thoth es difícil, oscuro o demasiado directo. Esas son etiquetas externas que los no iniciados colocan sobre aquello que no comprenden. Lo que realmente importa, como lo sabía Aleister Crowley, es que el tarot de Thoth es un camino espiritual en sí mismo, no un accesorio, no un oráculo pasivo. Es una escalera, un espejo, un umbral, y si lo atraviesas con conciencia, puede conducirte hasta las zonas más altas de tu ser. Cada carta, si se trabaja con profundidad, se convierte en un peldaño hacia el yo superior, no porque contenga la verdad, sino porque te obliga a soltar todo lo que no es tuyo. Te muestra patrones heredados, miedos prestados, heridas mal cicatrizadas, y al hacerlo no solo sana, revela lo que en ti aún duerme, lo que está listo para emerger, lo que necesita ser llamado desde la sombra hacia la luz. Crowley veía en este mazo una herramienta de contacto con planos superiores. Por eso incorporó códigos del árbol de la vida, símbolos egipcios, referencias a la alquimia y al tarot clásico, pero también a su propio sistema telemita. No por capricho, sino porque sabía que este tarot debía operar en múltiples niveles al mismo tiempo, en el plano simbólico, en el plano energético, en el plano espiritual. Por eso, no puede ser abordado con ligereza. No es un tarot para preguntas inmediatas, es un oráculo para almas en camino. Lo más profundo del tarot de Thoth es que te prepara para vivir de otra manera. Te enseña a observar con otros ojos, a escuchar señales que antes pasaban desapercibidas, a leer tu propia vida como si fuera un tarot. Porque después de trabajar con este mazo durante un tiempo, todo comienza a hablarte en su lenguaje. Un encuentro, una situación, una palabra dicha al azar, todo se convierte en carta, y tú aprendes a ver los arquetipos en movimiento. Esa es la iniciación más alta, vivir desde el símbolo, no como quien repite conceptos, sino como quien encarna la enseñanza. El tarot de Thoth
Es exigente porque te transforma, no te consuela, te desnuda. Pero si atraviesas ese proceso, sales del otro lado más entero, más sabio, más alineado, porque no solo ves tus sombras, aprendes a amarlas. No solo ves tu luz, aprendes a sostenerlas sin orgullo. Steiner diría que el alma necesita rituales internos que la despierten de su hipnosis moderna. Y eso es precisamente lo que hace este tarot. Rompe el encantamiento de la personalidad. Te recuerda que no eres tus hábitos, tus miedos, tu historia. Eres conciencia. Eres espíritu en tránsito. Eres un símbolo viviente en busca de sentido. Cada tirada se convierte así en un acto de comunión. No estás sacando cartas al azar. Estás dialogando con tu yo profundo. Estás permitiendo que el inconsciente y el supraconsciente se encuentren en el centro de tu alma. Y ese encuentro es el verdadero ritual. No importa si usas 3 cartas o una, si haces una tirada cruz o solo contemplas un arcano, si estás presente, si escuchas con el alma, el tarot se convierte en puente. Ese puente une mundos, el mundo del ego con el mundo del espíritu, el mundo del deseo con el mundo del propósito, el mundo del caos con el orden interior que siempre estuvo esperándote. Y cruzarlo no es sencillo, requiere entrega, requiere disciplina espiritual, pero cuando lo haces el tarot ya no es un instrumento, es un reflejo fiel de tu camino de evolución. Y entonces ocurre lo más extraordinario. Dejas de necesitar respuestas externas, porque has aprendido a escucharte, has despertado tu intuición, has encendido el símbolo dentro de ti, y ese símbolo, como todo lo sagrado, ya no necesita ser consultado. Vive en ti, vibra en tus gestos, habla a través de tus acciones, y así, tú mismo te conviertes en oráculo. El tarot de Thoth, usado con presencia, puede mostrarte tu lugar en el cosmos. Puede revelarte no solo lo que debes enfrentar, sino también el potencial que habita en tu alma, esperando ser realizado. No te dará certezas, pero sí dirección. No te dirá qué hacer, pero te recordará quién eres. Y eso en tiempos de confusión vale más que 1000 respuestas. El tarot de Thoth no fue creado para responder a tus preguntas. Fue creado para romper las preguntas que ya no sirven, para destruir los velos que te impiden ver, para encender la chispa olvidada de quien verdaderamente eres, y por eso no es un tarot para todos. Porque no todos están listos para ese espejo sin piedad, que refleja no solo tus sombras, sino también la grandeza que llevas oculta debajo de ellas. Crowley no diseñó un mazo, diseñó un umbral, y cada carta es una puerta que, si te atreves a cruzar, te lleva hacia tu verdadero centro. Pero no de manera suave, no de forma complaciente. Te lleva a través de rupturas, de verdades que duelen, de memorias que despiertan. Porque solo quien es capaz de verse en su totalidad, con su luz y su caos, puede sostener su camino espiritual con autenticidad. Este tarot no busca complacer, busca transformar. Y por eso, cada vez que lo consultas desde el alma, no haces una lectura, haces un acto de renacimiento. No importa si ves cartas duras o suaves, si la respuesta es clara o enigmática, lo que importa es que al salir del encuentro, no eres el mismo. Algo se ha movido, algo ha despertado. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya lo intuyes. Este tarot te eligió antes de que tú lo eligieras, porque hay símbolos que tocan fibras que no pueden ser explicadas, solo sentidas. Y si alguna carta te hizo temblar, si alguna imagen te mostró algo que no querías ver, no huyas. Mira, respira, agradece, porque esa imagen no te juzga, te está devolviendo a ti mismo. Déjame saber en los comentarios, ¿has usado el tarot de Thoth? ¿Qué carta ha sido la más reveladora para ti? ¿Cuál te ha confrontado o te ha sanado? Tu experiencia puede ser luz para otros caminantes. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sientes que este símbolo quiere hablarte más, compártelo, porque hay almas que están listas, pero aún no lo saben, y tú podrías ser ese puente. Suscríbete si quieres seguir explorando conmigo estos caminos simbólicos, estas herramientas que no solo nos guían, sino que nos reconstruyen desde el alma. Porque lo que buscamos no son respuestas, buscamos despertar.
Y en ese despertar, el tarot deja de ser cartas y se convierte en destino elegido. Hasta el próximo viaje. Que el símbolo te acompañe, no como guía externa, sino como el eco sagrado de quien realmente eres.